Encantado. En primer lugar, apreciado Roque, a nombre del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional, agradecerte por tu aporte a la ciencia, a la tecnología que lo vienes desarrollando y sobre todo por compartir tu amplísima experiencia en un tema de mucha importancia a nivel mundial y que en los últimos tiempos, en los últimos meses, se lo ha puesto también en el tapete de la palestra política ecuatoriana. En ese sentido, te reitero el agradecimiento. Como ya te expliqué hace un momentito, la charla es sin interrupción alguna durante tu presentación. Una vez terminada la misma, nosotros iniciamos el diálogo entre preguntas-respuestas, que se lo puede hacer a través de las aplicaciones, levantando la mano en la pantalla o a su vez a través de mensajes del WhatsApp. Permíteme un momentito para leerte tu. En esta noche, Roque Santos nos va a hablar sobre generalidades sobre la producción de energía núcleo eléctrica. Roque Santos es doctor en ingeniería nuclear por la Universidad de Tennessee, es máster en diseño, automatización y control industrial por la Escuela Politécnica Nacional, es máster en ingeniería nuclear y aplicaciones por la Universidad Autónoma de Madrid, es ingeniero químico por la Escuela Politécnica Nacional. Se ha desempeñado como docente e investigador de la Escuela Politécnica Nacional durante 12 años y su investigación se centra en las aplicaciones de las radiaciones ionizantes y en la simulación y detección de la radiación. Actualmente es jefe del Departamento de Ciencias Nucleares de la Escuela Politécnica Nacional. Bienvenido, Roque. Podemos iniciar. Muchas gracias por la bienvenida y gracias también por la oportunidad de compartir con ustedes lo que sé. En realidad el campo es bastante amplio y uno sabe siempre un poquito de cada cosa, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con la charla. Y cualquier pregunta que tengan, pues como ya quedamos con las reglas del juego, las hacemos al final. Voy a compartir la pantalla. También de antemano les pido disculpas porque estoy con un problema de garganta ya bastante tiempo y entonces probablemente durante la presentación tenga que detenerme un poco para tomar agua, para respirar porque estoy un poquito mal. Bueno, entonces de nuevo gracias por la oportunidad y el día de hoy vamos a conversar sobre las generalidades de la producción nucleoeléctrica. Igual es una revisión súper rápida. El tema es un tema multidisciplinario. En el diseño de un reactor nuclear están involucrados casi todas las ingenierías, algunas ciencias básicas, y entonces pretender que vamos a abordar toda la temática en algunos minutos es impráctico, ¿no? Eh, Esta presentación va a tener los siguientes contenidos. Vamos a revisar la situación energética mundial y en el tema de la energía nuclear eléctrica en el mundo. Esta introducción la hago desde lo que yo encontré en el Internet y también desde el punto de vista de una persona que se acerca al tema este eléctrico sin ser un experto, ¿no? Una breve revisión del funcionamiento de una central nuclear. Vamos a chequear los conceptos principales, cómo se estructura, qué partes tiene, dónde se produce la energía, dónde se produce la electricidad como tal. Luego vamos a hablar un poquito sobre la producción de energía en específico, ya el corazón de esta técnica que es la fisión nuclear, la división de átomos pesados con la subsecuente liberación de energía. Y luego vamos a hablar de las opciones más nuevas, las opciones más realistas para una situación como como la ecuatoriana al hablar de reactores de pequeña y mediana escala. Y finalmente vamos a tener unas conclusiones. Entonces, como les comenté, vamos a comenzar con la situación energética mundial y energía nucleoeléctrica en el mundo. Entonces, en esta primera diapositiva, que es un gráfico que se puede obtener en algunas páginas de internet, lo que vemos es el consumo total de energía por fuente y vemos, ¿no es cierto?, que la energía producida a través del petróleo sigue siendo la más importante a nivel mundial.
al año 2022, que es cuando se hizo el corte de esta gráfica, ¿no? Y muy por detrás vienen las otras fuentes, la electricidad, la energía del gas, calor solar, etcétera, que son en este punto todavía un poco marginales. Ya vamos a ver más adelante que en realidad la inversión que se ha hecho sobre energía solar, sobre energía eólica y sobre otras energías ha permitido que se vaya incorporando cada vez más este tipo de opciones a las matrices, pero tienen sus características particulares, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo la producción de energía en términos de aquellas que producen o que generan menos cantidad de dióxido de carbono y que por lo tanto son las más óptimas para sustentar una matriz de energía del tipo amigable con el ambiente, ¿no? Por supuesto, perdón, la energía hidráulica, la que proviene de las centrales hidráulicas es la más importante. Y luego viene la energía nuclear, ¿no? Y luego viene el tema de la solar, la eólica, biocombustibles y la geotermal. Como les decía en esta gráfica, sí podemos ver cómo la inversión en los estados en estas fuentes de energía, ¿no es cierto? La solar y la eólica van haciendo que cada vez sean más competitivas y puedan informar parte importante de estas matrices, pero una característica importante de estas energías es que no son energías que son confiables durante todo el año, ¿no? Depende mucho de la situación ambiental, de la situación climática. Entonces, por ejemplo, la energía solar recae o se sustenta en gran medida en la producción o en la energía que proviene del gas natural. Entonces, justamente una de las causas por las que se permite, ¿no es cierto?, se puede llegar a tener estas curvas es porque este tipo de energías recaen en ese tipo de fuentes, que es cierto, el gas consume, produce mucho menos CO2 que el carbón, pero de todas formas produce CO2, ¿no? Aquí vemos la emisión total de CO2 hasta el año 2021 por diferentes tipos de energía, de fuentes de energía, ¿no? Y seguimos viendo, yo no sé si ustedes se encuentran en este gráfico impactante, pero para mí sí lo es porque en el siglo XXI todavía sigue siendo el carbón la principal fuente de energía y la principal fuente de emisión de CO2, ¿no? Hay muchos países que por razones económicas siguen dependiendo, siguen sustentando sus matrices en el carbón. Es cierto que existen tecnologías cada vez más finas para evitar que el carbón sea más contaminante de lo que es, ¿no es cierto? De lo que produce evidentemente CO2, pero es una fuente que emite CO2. En realidad, creo que la solución de la problemática energética pasa justamente por lograr una mezcla adecuada entre todas las fuentes de energía, ¿no? Como podemos ver, también tenemos al gas natural como una de las fuentes también importantes de energía que también obviamente producen CO2. Aquí tenemos la emisión de CO2 por sector hasta el año 2021. Entonces vemos que la principal fuente, el principal uso de la energía a nivel mundial, ¿no es cierto?, es la electricidad y producción de calor. Eh, claro, nosotros vivimos en un país que, gracias a Dios, tiene un clima de primavera en todo el año. Tal vez si vamos a Guayaquil es un poco más problemático porque sí es un calor bastante intenso, pero en Quito no necesitamos en general calefacciones o aires acondicionados, pero esta no es la situación en el resto del mundo, ¿no? Como casi la mayoría de la población se ubica en el hemisferio norte, la cantidad de energía que se consume en calefacción y en aire acondicionado es lo suficientemente importante como para que resulte, ¿no es cierto?, que esté en estas primeras posiciones de consumo de energía. Luego tenemos el transporte. Poco a poco los medios de transporte también están migrando hacia matrices eléctricas, pero hay que tener presente que el hecho de que la forma de obtener energía es eléctrica no significa que la fuente necesariamente tenga que ser una fuente amigable con el ambiente o de poca emisión de CO2. Lo que ocurre normalmente es que se pasa la presión del combustible que se consumen en los autobuses o en los automóviles a petróleo que se va a terminar consumiendo en termoeléctricas o a gas natural que se va a terminar consumiendo también en alguna termoeléctrica que da soporte
a estos sistemas de transporte eléctrico. En tercer lugar viene la industria. Siempre importante, siempre es interesante ver que la industria ocupa no el primer puesto, sino en realidad el tercer puesto. Y eso es porque en general existen regulaciones sobre la industria y las industrias grandes siempre tienden a cumplir esas regulaciones que hacen que no se tenga un impacto importante sobre las cantidades de emisiones de CO2, considerando el tipo de fuente, ¿no?, de energía. Y luego tenemos el tema residencial, otras industrias, comercial, agricultura, que es muy poquito, ¿no? Aquí tenemos otra gráfica que también siempre me parece interesante ver, si bien es cierto, que la producción industrial ocupa el tercer lugar en el tema de generación de CO2. Aquí vemos que la parte industrial en realidad representa eh, la primera consumidora de carbón para la producción de energía, ¿no? Entonces la industria en la mayor parte del mundo sigue recayendo en la necesidad de utilizar carbón. Y luego tenemos los requerimientos residenciales y al final los requerimientos que no tienen que ver con energía, ¿no? Centrándonos, bueno, estas diapositivas eran para ubicarnos un poco en el contexto global. La realidad actual hasta el año 2021, los gráficos no han cambiado mucho, es que el mundo sigue utilizando carbón, el mundo sigue utilizando petróleo. Esas tendencias no tienen un horizonte de cambio rápido en el futuro cercano. Es decir, vamos a seguir utilizando carbón, vamos a seguir utilizando petróleo, vamos a seguir utilizando gas natural. Es cierto que se van incorporando cada vez más las energías solar, eólica y las otras renovables que son necesarias y son importantes, pero también es necesario e importante tomar en cuenta que la energía nucleoeléctrica puede ser utilizada, puede ser concebida también como una fuente de energía que es más confiable, que no depende tanto, ¿no es cierto?, de las variaciones climáticas. Y esta gráfica nos demuestra más o menos eso, ¿no? Que los países desarrollados, más desarrollados, los países que tienen algún grado de desarrollo, están relacionados primero, están involucrados en la producción nuclear eléctrica. Y segundo, son países que también tienen unos mixes, unas matrices que consideran en mayor proporción estas energías renovables, porque tienen también unas matrices que recaen en energías confiables como la energía nuclear, ¿no? Entonces, en el año 2000, me parece gráfico es en el 2019, existían 439 reactores nucleares en operación alrededor de todo el mundo. Eso representa el 16% de la energía producida a escala global. En la gráfica podemos ver cuáles son los países que utilizan, qué países son los que han considerado la utilización de la energía nuclear y cuáles han expresado interés. A pesar de que el gráfico es del 2019, es bastante actual, puesto que hace no mucho acabo de ver una noticia en X que el viceministro de Energía plantea una hoja de ruta para implementar la energía nucleoeléctrica en el año 2029. Creo que esa hoja de ruta es un poco apresurada. En realidad, el estándar internacional es entre 10 a 15 años para implementar un programa nucleoeléctrico, ¿no? Pero al menos estamos conversando del tema y estamos caminando en ese sentido. Bueno. Aquí tenemos una tabla que nos resume el uso de los reactores nucleares alrededor del mundo. Tenemos 37 reactores en Asia, principalmente en China, y China sigue construyendo reactores en cantidades ingentes por la necesidad de energía que tienen, ¿no es cierto? También están incursionando en el tema que vamos a ver más adelante de los reactores de pequeña y mediana escala. Y también no solamente están explorando o utilizando ya en realidad el tema de la energía nuclear por fisión, sino que eso sí están explorando el otro esquema, el otro modelo que es la energía nuclear por fusión. Es menos contaminante todavía y que tiene un mayor futuro si es que logran, ¿no es cierto?, alcanzar ese punto de equilibrio en donde se obtiene más energía de la que se invierte en el proceso, ¿no? Tenemos a Europa del Este y Rusia con 8 reactores, América del Norte con 2 reactores en construcción, ¿no? América del Sur 2, en realidad uno es en Argentina y uno es en Argentina y uno es en Brasil, me parece. Europa Central y del Oeste 6 y en total en el año 2019 estaban 55 reactores en construcción. Este número es mayor a este año, ¿no?
Aquí tenemos la producción de energía por fuente hasta el año 2021. Vemos, yo creo que este gráfico ya lo vimos en realidad, vemos que el carbón ocupa el primer lugar y la energía nuclear eléctrica ocupa el cuarto lugar, ¿no? Es 16% aproximadamente de la producción mundial. Y los países pues, depende, ¿no es cierto?, de en qué país nos ubiquemos. Hay países que tienden hacia esa tecnología, Estados Unidos, Rusia, China. Hay otros países que están intentando buscar otras alternativas, Alemania, España, y otros que recaen, ¿no es cierto?, completamente en ella, Francia, algunos países de Europa Central, etcétera. Aquí podemos ver una gráfica interesante en relación a la comparación de los reactores que entraron en la red eléctrica y aquellos que fueron sacados permanentemente de la red eléctrica. Entonces, claro, vemos que hacia los años 80, 80, 90, a principios de los 80, perdón, a finales de los 80, tuvimos el pico de reactores conectados a la red y luego tenemos un descenso brusco que coincide justamente con el mayor accidente nuclear, el accidente de Chernóbil. Ese tipo de accidentes que después lo volvimos a ver en una forma reeditada, bastante similar con el accidente de Fukushima, con el esquema de los reactores modulares de pequeña y mediana escala no son posibles, ¿no? Ya vamos a ver por qué, pero en general un escenario como el de Chernóbil o uno como el de Fukushima en un reactor de pequeña y mediana escala modular no se puede presentar físicamente. Pero de todas formas lo que vemos es que a pesar de que no se incluyen nuevos reactores en la red, tampoco se desconectan en gran cantidad, ¿no? Porque si nosotros si nosotros esperáramos que todos los reactores que están en operación fueron desconectados en el año 86 debido a la problemática que se presentó, deberíamos ver una curva exactamente igual de este lado de la línea y no lo vemos. Eso es porque muchos de los reactores que fueron construidos en los 70 y 80 aún están en operación y en realidad se tiende a que esos reactores permanezcan en operación por mucho más tiempo. Entonces se los readecúa, se cambian, perdón, se los readecúa, se le cambian las estructuras, se los moderniza y se prolonga su vida útil, ¿no? Un reactor nuclear tiene una vida útil aproximada de 40 años y puede ser extendida hasta 60, 65 años, hasta 70 años. Aquí podemos ver los países que operan las centrales nucleares. Estados Unidos es el primero con 96,95 megavatios eléctricos. Luego tenemos Francia, China, Japón, Rusia, etcétera, ¿no es cierto? España, que entiendo cada vez es menos. Sin embargo, si bien es cierto que Estados Unidos es el principal operador, eso no implica que Estados Unidos recae totalmente en este tipo de energía. Estados Unidos es un país enorme, ¿no es cierto? Y la cantidad de energía que requiere es también enorme. Esta cantidad de reactores, esta cantidad de producción nuclear eléctrica representa creo, 17, 18% de la red de Estados Unidos. Mientras que en Francia, estos 61.000 megavatios representan casi el 75% de la energía que se consume en el país. Aquí podemos ver la generación, el crecimiento de la generación nuclear eléctrica dependiendo de las regiones del mundo, ¿no es cierto? Entonces, claro, los principales productores y consumidores son, obviamente, los países europeos y los países norteamericanos, Canadá, Estados Unidos y México, porque México también tiene dos centrales nucleares. Y tenemos, ¿no es cierto? Marginalmente por aquí, estas linitas que se ven por aquí a Sudamérica, específicamente Argentina y Brasil. Y luego por acá tenemos algunos países de África, ¿no? Especialmente Sudáfrica y eh, algún otro que no recuerdo. Y los países de Asia, que como les digo, el principal consumidor siempre es China. Finalmente, para revisar este tema, para centrarnos ya, para terminar esta introducción de la energía nucleoeléctrica en el mundo, me gustaría presentarles esta gráfica en donde podemos ver la cantidad de CO2 equivalente liberada por kilovatio hora y vemos, ¿no es cierto?, que el carbón es el que más libera por emisiones directas de combustión y luego tenemos esto que es la emisión por ciclo de vida, es decir, considerando desde el momento en que la central, o mejor dicho, desde que se mina los materiales con los que se van a construir la central hasta que la central es decomisionada. Entonces, obviamente, el carbón es el principal productor de CO2.
Luego tenemos el diésel, el gas natural, que si bien es cierto es mucho menor que el carbón o que el diésel, todavía representa una cantidad importante. La energía solar, que tampoco está libre de cierta emisión de CO2 a lo largo de su vida, de su ciclo de vida. Y ya por abajo tenemos, ¿no es cierto?, la nuclear, la geotermal y la hidroeléctrica. Entonces aquí tenemos las tasas de crecimiento promedio de la energía, de demanda de energía por regiones. Vemos, ¿no es cierto?, que Estados Unidos tiene, bueno, esto de aquí, esta baja de aquí, ¿no es cierto?, este cambio tan radical que se ve en el crecimiento promedio de tasas de demanda de electricidad se debe a que aquí fue la pandemia, ¿no? Pero si quitamos eso y vemos lo que está pasando antes de la pandemia, vemos claro que China tiene un consumo, una necesidad de energía importante, significativa, y India, ¿no es cierto?, no se queda atrás, ¿no es cierto? Son las potencias emergentes, los que están creciendo, los que están produciendo, y siempre se plantea, no sé si esta dicotomía o esta situación de decirle a China, no produzcas tanto CO2, no consumas tanta energía y también no crezcas al ritmo que están creciendo tus competidores, porque los países que ya crecieron, entonces ya no necesitan tanta energía. Bueno, siempre se puede discutir sobre eso, ¿no? Y finalmente este gráfico, perdón, finalmente este gráfico donde podemos ver cómo, a pesar de todo, la tendencia mundial en la disminución de producción de gases de efecto invernadero, las emisiones de CO2 siguen incrementándose año con año. Oh, perdón. Ay, disculpen. Nuevamente, esta tendencia va a bajar significativamente hacia el año 2019-2020 por la pandemia, pero en la mayoría de casos ya estamos a niveles prepandemia, así que el crecimiento de la demanda energética no disminuye. Una vez visto esto, ¿no es cierto? Vamos a hablar sobre el funcionamiento de una central nuclear muy rápido, de una forma muy breve, muy general, ¿no es cierto? Y también principalmente desde el punto de vista del proceso termodinámico, que cae más en mi formación. Y vaya a hablar un poquito del tema del tema de ingeniería civil, pero eso es todavía mucho más breve porque no tengo ninguna experticia en ese tema, ¿no? Entonces, en general, existen dos tipos de reactores nucleares, los reactores PWR o los reactores BWR. Estas tecnologías son similares, incluso si se hablan de reactores chinos o de reactores rusos. Tal vez los nombres cambian un poco, pero los esquemas, los principios son iguales, ¿no? Entonces, en el reactor PWR, que significa reactor de agua a presión, lo que vamos a tener es una olla de presión en donde la fusión nuclear, la división de átomos pesados en átomos más pequeños, produce una gran cantidad de calor y ese calor es utilizado para calentar agua, que a su vez sirve para calentar otra corriente de agua que se convierte en vapor y ese vapor a alta presión mueve una turbina y genera electricidad. En los reactores BWR, el modelo cambia un poco y en lugar de tener una olla de presión que calienta el agua, que calentará otra corriente de agua, lo que tenemos es una olla de presión que calienta agua y ya produce el vapor. Entonces aquí mismo vamos a tener la fisión, la división de los átomos, la generación importante de calor y la utilización de este calor para producir vapor de agua que luego moverán unas turbinas que finalmente generarán la electricidad. Entonces tenemos estos dos esquemas y todos los reactores o la mayoría de reactores se ajustan a uno de estos dos esquemas, ¿no? Luego podemos tener cambios como no utilizar agua para refrigerar, porque al refrigerar con agua tenemos siempre la limitación de los puntos de ebullición del agua, ¿no es cierto? El agua a presión atmosférica hierve a 100 grados centígrados y la ebullición es un proceso que ocurre a temperatura constante, es decir, no importa qué cantidad de calor yo le entregue al agua, el agua va a seguir a 100 grados centígrados. En estos procesos vamos a tener agua que opera a 290, 300 grados centígrados, pero porque el agua con la que estamos trabajando está a muy alta presión,
a 117, 118 atmósferas de presión. Entonces eso permite que el agua se encuentre líquida a esas temperaturas, pero yo voy a tener el problema de incrementar la presión y eso implica, ¿no es cierto?, una inversión de energía para tener una mayor temperatura. Mayores temperaturas siempre implican mejores generaciones eléctricas, o sea, es decir, mayor cantidad de electricidad producida. Entonces, si yo quiero un reactor que produzca más electricidad, intentaré de que alcance el fluido con el que estoy refrigerando más temperatura. Y en ese punto yo podría ya no pensar en refrigerar con agua, sino refrigerar con algún gas. Por ejemplo, refrigerar con helio o refrigerar con metales líquidos, porque alcanzan mayores temperaturas. Y entonces tenemos reactores que se refrigeran con sodio líquido o con plomo líquido. También podemos pensar en refrigerar con sales fundidas, como sales de sodio o sales de flúor, que alcanzan también temperaturas que bordean los 1200 grados centígrados, ¿no? Este es el elemento fundamental de una central nuclear. Aquí estamos viendo un elemento combustible de un reactor PWR. Entonces lo que vamos a tener es este elemento que se llama varilla combustible. Dentro de esta varilla combustible se van a ubicar los elementos combustibles, estas pastillas de aquí, que están hechas de uranio. El uranio es el elemento que se va a dividir para producir la electricidad. Es decir, ya vamos a ver más adelante el mecanismo de una forma también, espero, relativamente sencilla. La idea es que yo tengo un átomo y en el átomo, dentro del núcleo del átomo, yo tengo una cantidad de energía almacenada. Si rompo el átomo, libero esa energía y eso es lo que voy a hacer. Voy a romper ese átomo, liberar esa energía y entonces voy a colocar ese material, ese uranio dentro de estas pastillas, dentro de esta varilla y luego esta varilla la voy a ubicar dentro de este arreglo. Arreglo que tiene 17 varillas por 17 varillas y esto que ustedes ven aquí se llama un elemento combustible. Este elemento combustible, arreglos de, eh, mejor dicho, varios arreglos, varios de estos elementos combustibles se ubican dentro de un reactor nuclear. Voy a mostrar en esta forma, ¿no? Entonces, cada uno de estos cuadraditos representa un reactor, perdón, un elemento combustible. Y lo que yo hago es ubicar todos esos elementos combustibles dentro de este arreglo del reactor. Luego, este elemento combustible, cuando esté ya en operación, va a estar rodeado de agua, porque dentro del reactor, dentro de la vasija del reactor, voy a hacer que circule agua y alrededor de estas varillas va a estar circulando agua y estas varillas van a ser las que van a alcanzar temperaturas aproximadas de 700, 750 grados centígrados, que va a permitir calentar el agua hasta los 300 grados centígrados que les había comentado antes. Entonces aquí tenemos, en cambio, el elemento combustible del otro tipo de reactores, que son los reactores BWR. Son esencialmente iguales, tienen unas diferencias sutiles, ¿no es cierto? Por ejemplo, el reactor PWR no tiene este asa de acá, que sí tiene el BWR. Y luego los elementos combustibles del BWR no van a estar ubicados directamente en estos esquemas, sino que primero se los ubica en estos arreglos de 4x4. Entonces, este elemento combustible que tiene las varillas se ubica en esta estructura de aquí y esta estructura de aquí representa uno de estos cuadrados, ¿no es cierto? Entonces, en un PWR voy a tener que un cuadrado representa un elemento combustible, en un BWR uno de estos cuadrados representa cuatro elementos combustibles. Pero el funcionamiento es igual, el elemento combustible se va a llenar de agua y el agua va a circular alrededor de estas varillas y estas varillas van a calentarse y para refrigerarlas voy a hacer que el agua recoja ese calor y ese calor va a ser después eh, utilizado para producir vapor a alta presión. Aquí tenemos un corte esquemático de los dos tipos de vasijas combustible, de vasijas de vasijas de reactores nucleares que podemos tener. Entonces aquí tenemos una vasija de un reactor PWR. Como les digo, aquí se ubica, ¿no es cierto? Aquí más o menos podemos ver el arreglo cuadrado que van a tener los elementos combustibles. Esta zona de aquí en donde se ubican los elementos combustibles se llama el núcleo del reactor. El núcleo del reactor nuclear. Es una redundancia, ¿no es cierto? En castellano es así, en inglés no.
en inglés es the core of the nuclear reactor, o sea, el corazón del reactor, ¿ya? La idea, ¿no es cierto?, que tenemos es que el fluido de refrigeración, es decir, el agua, ingresa por esta tobera y aquí tenemos una pared que obliga a que el agua vaya hacia el inferior, hacia la parte inferior y suba. Y conforme va subiendo, va ganando la energía que genera o que se va generando en las varillas combustibles. Y luego ese vapor a altas temperaturas sale, ¿no es cierto?, por otras toberas, por aquí, por ejemplo, sale por esta tobera y se dirige hacia la zona en donde va a producir o donde va a intercambiar calor con la otra corriente de agua para producir el vapor. En los reactores BWR, en cambio, eh, igual el agua va a ingresar por una de estas toberas, ¿no es cierto? Aquí tenemos el ingreso del agua. Igual vamos a tener una pared que obliga el agua a irse por la parte inferior y vamos a tener que el agua va a ir subiendo a lo largo del reactor, pero en este caso, conforme va subiendo a lo largo del reactor, se va transformando en vapor de agua. De manera que cuando ya sale de los elementos combustibles, tenemos solamente vapor de agua. Y para tener un vapor de agua de muy buena calidad, es decir, que casi no tenga gotas de agua líquida, eh, con el tema de la ebullición y con estas plantas que utilizan un proceso térmico para producir energía. Ay, perdón. Tenemos una particularidad, ¿no es cierto? Que como todo ocurre a temperatura constante, yo no puedo, en teoría, elevar la temperatura para producir vapor más puro. Llega un punto en el que yo ya no puedo separar el vapor del agua líquida que está conteniendo esta mezcla. Y entonces necesito estos elementos que son los separadores de vapor, que son medios físicos que logran que el vapor del agua casi salga 100% puro. Perdón. Esto ya lo conversamos. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, fotografías de vasijas de reactores reales, ¿no es cierto? Estas de una antigua, del primer reactor comercial que se implementó en Estados Unidos. Y esta es del cambio de una vasija de reactor ya utilizada en un proceso de readecuación de una instalación, ¿no es cierto? Vemos los tamaños. Ustedes como ingenieros civiles están acostumbrados a ver cosas de gran tamaño. En otras industrias no es tanto así, siempre es interesante ver el tamaño y la magnitud de este tipo de instrumentos, de este tipo de elementos, ¿no? En los reactores PWR vamos a tener em, un esquema que va a estar dividido en tres circuitos de agua. En el primer circuito de agua, ¿no es cierto?, ingresa el agua al reactor, el reactor manda, ¿no es cierto?, este agua caliente a estos elementos de aquí que se llaman generadores de vapor, que van a ser los que generan el vapor, como su nombre lo indica. Y luego de estos generadores de vapor van a salir el vapor hacia hacia las turbinas. Y cuando sale el vapor hacia las turbinas, ese es el segundo circuito, ¿no es cierto? El vapor que sale de estos generadores de vapor hacia las turbinas es el segundo circuito. Y un tercer circuito va a ser utilizado para refrigerar el vapor que se generó y volverlo a condensar y que el ciclo se repita indefinidamente. En los reactores BWR solo tenemos dos circuitos. El primer circuito en donde tenemos el agua que se genera o que se convierte en vapor y luego el vapor pasa a través de la turbina y se vuelve a condensar. Este es el circuito primario, el primer circuito, y luego tenemos un elemento que va refrigerando, ¿no es cierto?, ese agua que se convirtió en vapor para que vuelva a ingresar al ciclo. Este es el circuito secundario. Las diferencias, otra diferencia importante, ¿no es cierto? Un reactor PWR tiene tres circuitos, un reactor BWR tiene dos circuitos. Ahora, esto es cómo se ve una central nuclear tradicional, ¿no es cierto? Una que fue construida entre los 70, 80 hasta los 90. Y todavía hay diseños de los que se llaman tercera generación plus y cuarta generación que consideran estos esquemas, ¿no? Tres circuitos, dos circuitos, variaciones de PWR, variaciones de BWR. Pero los reactores de pequeña y mediana escala lo que intentan hacer más bien es integrar todo en un solo dispositivo. Es decir, no tener generadores de vapor separados, sino que
si tenemos un reactor PWR, los generadores de vapor estén incluidos ya dentro de la vasija del reactor. Y por supuesto, si tenemos un reactor BWR, que es una especie de evolución de esto, ¿no es cierto? Lo que vamos a tener también es mayor proximidad con las turbinas, más fácil acceso a ellas para que pueda producirse más fácil electricidad. Les había dicho que voy a hablar un poquito de la parte civil, muy brevemente, porque no es mi área, ¿no es cierto? Pero en general, las centrales requieren estructuras civiles especializadas. Importante mencionar la barrera biológica, el edificio del reactor, el edificio de turbinas y las torres de enfriamiento. Yo voy a hablar un poquito sobre la barrera biológica y sobre el edificio del reactor. Entonces, la barrera biológica es una estructura que se ubica alrededor de la vasija del reactor y cuyo objetivo es soportar, prevenir, ¿no es cierto?, que en caso de que exista una rotura del reactor, el material radioactivo que podría causar problemas al ambiente salga de este contenido, ¿no? De este contenedor, ¿no? Entonces, esta barrera biológica es una protección contra posible liberación de radiación ionizante y tiene materiales o está hecha de materiales como hormigón de alta densidad, plomo y acero. El espesor de esta barrera puede superar los 2 metros para evitar, ¿no es cierto?, que la radiación escape o para evitar que el vapor a alta presión pueda romper la pared, pueda romper la barrera biológica, ¿no es cierto? Permítame aclarar esto. El vapor a alta presión va a quedarse dentro de la vasija y no tiene razón para escaparse hacia el exterior. Pero cuando se diseñan los reactores, se considera un posible accidente en donde podría existir una rotura de esta vasija y entonces, considerando ese posible escenario, ese improbable pero posible escenario, se construyen estas barreras biológicas que impedirían, ¿no es cierto?, que salga la radiación al exterior. Luego tenemos el edificio del reactor. El edificio del reactor es el elemento más visible en los reactores, ¿no es cierto? Es ese domo que se puede ver en las películas, en los reactores o en las imágenes de reactores en fotografías y videos. Es la contención primaria para resistir presiones internas y eventos externos. Muy someramente, ¿no es cierto? Cuando nos explicaban esto a nosotros en las respectivas formaciones, nos decían que el accidente base de diseño con el cual se estructura el diseño de estos reactores considera un avión de ciertas características impactando en un ángulo determinado y causando cierto daño sobre las estructuras y verificar que efectivamente la estructura es capaz de resistir este impacto, ¿no es cierto? Esto antes del 11 de septiembre, o sea, ese concepto se manejaba antes del 11 de septiembre. Y también, por supuesto, tiene que tener resistencia a terremotos y explosiones. Y eso es lo que les puedo comentar en relación al tema civil. No tengo más conocimiento sobre esto, por eso no podemos abundar sobre eso, pero podemos conversar más adelante, ¿no? En relación a la producción de energía, vamos a hablar ahora sí del proceso físico con el que se produce la energía nuclear y que se llama fisión nuclear. Entonces, primero tenemos que recordar nuestras clases de química básica. El núcleo está compuesto de tres elementos: los electrones de carga negativa, los protones de carga positiva y los neutrones de carga neutra. Los electrones se van a ver atraídos hacia los protones se van a ver atraídos hacia los electrones, pero protones y protones se van a repeler. Entonces, es un concepto extraño pensar que en el núcleo atómico, se agrupan todos los protones. ¿Cómo es posible que dos entidades que se repelen están todas agrupadas en un solo sitio y no se repelen? Esto es porque hay una otra fuerza en la naturaleza que es más fuerte que la fuerza de repulsión electromagnética, que es la fuerza nuclear fuerte. El tema es que esta fuerza nuclear fuerte solo actúa en rangos o en distancias muy, 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 muy pequeñitas, ¿no es cierto? Entonces, solo cuando los protones están lo suficientemente cerca, actúa la fuerza nuclear fuerte y mantiene a dos protones unidos. Los neutrones no tienen esta repulsión y más bien están en el núcleo para estabilizar un poco este tema energético, ¿no es cierto? El tema con los neutrones es que como no tienen masa, tienen una capacidad mucho más fácil de interactuar con los núcleos. Eh, y lo importante es que cuando los neutrones interactúan con los núcleos,
estos son capaces de dividir al núcleo. Entonces, ¿por qué he hablado tanto de los neutrones o por qué esta diapositiva se dedica solamente a los neutrones? Porque ellos van a ser la razón principal de la producción de energía nuclear. Entonces, la interacción neutrón-electrón es despreciable, es decir, un neutrón no va a interactuar con otro electrón. Los neutrones no interactúan de manera espontánea con los núcleos, tampoco deben estar muy cerca los núcleos uno de otro para que puedan interactuar estos neutrones. La interacción neutrón-neutrón tampoco es considerada debido a razones de densidad, están muy dispersos en el ambiente y debido a todo esto, a los neutrones no les afecta ni la presión ni la temperatura del medio. Esto es, al menos en la parte de termodinámica, importante de mencionar porque uno podría pensar si yo tengo más presión, podría tener mayor energía. No tiene nada que ver, ¿no? En realidad es más masa de uranio que representa más núcleos pesados y más neutrones, lo que se relaciona con la mayor producción eléctrica. Perdón, primero térmica y luego eléctrica. Ay, perdone. Entonces, necesitamos átomos pesados, necesitamos un neutrón, que es la partícula neutra, como ya les había dicho. Este neutrón interactúa con estos átomos pesados, los divide y producto de esta división se generan átomos más ligeros, nuevos neutrones, radiación gamma, una cantidad de radiación gamma, pero sobre todo energía cinética que va a liberarse en forma de calor. Cuando los núcleos pesados se dividen, estos núcleos están dentro de una estructura cristalina y no pueden salir fácilmente. Entonces, en realidad lo que va a pasar es que estos núcleos salen a una velocidad muy elevada y se chocan con los otros átomos que están dentro de la red. Y en el momento de chocarse, van produciendo fricción y eso va produciendo calor. Entonces, las varillas combustibles se calientan por la fricción que produce la liberación de estos fragmentos de la división de los átomos. Y cuando yo tengo una cantidad suficiente de átomos pesados cerca uno de otro, lo que voy a tener es una reacción en cadena sostenible, es decir, los neutrones que se generan buscan nuevos átomos pesados que a su vez los rompen, vuelven a generar nuevos neutrones que vuelven a buscar átomos pesados que a su vez los vuelven a romper. Por eso es tan importante la economía neutrónica, es decir, la contabilidad de cuántos neutrones tengo, cuántos neutrones he perdido. Como balance de energía, la energía liberada por fisión son 200 megaelectronvoltios, originada principalmente en la fricción de los fragmentos de fisión. Y para producir un julio de energía hacen falta más o menos 3.1 por 10 a la 10 fisiones. Para que tengamos una comparación, ¿no es cierto? Una fisión nuclear produce 200 megaelectronvoltios, 200 millones de electronvoltios. Una combustión química, como la combustión de carbono con oxígeno, produce 2 electronvoltios. Es decir, hay una diferencia de 200 millones de veces lo que yo puedo producir con una sola fisión de lo que yo puedo producir con una sola reacción química. Por eso necesito mucho menos material para producir la misma cantidad de energía con fisión, con energía nuclear, que lo que necesito para producir con carbón o con petróleo. Entonces, un poco el tema físico, si es interesante siempre revisarlo. Vamos a tener un neutrón que no tiene carga, más un átomo de uranio 235, que es el átomo que se divide con mayor facilidad. Y este átomo de uranio 235 se va a dividir. En teoría, debería dividirse en 235 para 2 porque la masa no se crea ni se destruye, en teoría. Pero cuando nosotros vayamos a pesar los fragmentos que se producen en el átomo 1 y el átomo 2, lo que vamos a ver es que hay una diferencia muy pequeñita de masa entre la suma de estos dos átomos y este átomo de uranio 235. Esa pequeña diferencia de masa es lo que se transforma en energía.
Es decir, la fisión es la comprobación de la ecuación famosísima de relatividad, ¿no es cierto? Energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La pequeñísima cantidad de masa que se pierde es masa que se transforma en energía. Y a pesar de que sea una pequeñísima fracción de masa que se pierde, como estoy multiplicándola por la velocidad de la luz al cuadrado, esa pequeña fracción implica una gran cantidad de liberación. ¿Cómo ocurre, no es cierto? El neutrón choca contra el uranio. Este uranio que está vibrando, ¿no es cierto?, en alguna forma, cuando recibe la energía del neutrón, empieza a vibrar a una mayor velocidad y entonces lo que vamos viendo es un comportamiento parecido al que se tendría en una gota de agua. Esa vibración va haciendo que se vayan produciendo un achatamiento en el centro que finalmente logra la división de los dos átomos. Este ejemplo o esta descripción muy sencilla, muy simple, le permitió a Lisa Meitner, que es la descubridora de este fenómeno, calcular con suma precisión la cantidad de energía que se va a producir por fisión. Y claro, cuando los científicos de la época se dieron cuenta que estaban frente a una fuente de energía no concebida anteriormente y para desgracia de nosotros también frente a una potencial arma con bastante impacto, ¿no es cierto? Entonces, uno de los problemas que tiene la energía nuclear es que nació justamente o que su primera aparición, su primera exposición al mundo fue en forma de la bomba atómica, que por si acaso ya aclaro, una reacción, un reactor nuclear jamás, nunca jamás podría explotar como una bomba atómica. No puede, su estructura física, su naturaleza no le permite. No sé si en la televisión hemos visto explosiones en centrales, esas explosiones han sido explosiones químicas, no explosiones nucleares. Aquí tenemos la historia de los neutrones. Entonces, los neutrones nacen con energías muy altas, pero al nacer con estas energías tan altas en el proceso de fisión, no van a tener tiempo, van a pasar tan rápido que no van a ver los átomos pesados que están alrededor. Entonces, yo tengo que ralentizarlos. Esa ralentización se hace con una moderación, con un elemento que se llama moderador. Perdón un ratito. Gracias. Les decía que esa moderación se hace con un moderador. Lo que hago es hacer que el neutrón choque contra este moderador varias veces y con cada vez que va chocando va perdiendo energía. Y cuando ya tiene una energía adecuada, que es cuando se dice que se ha termalizado, es capaz de ver a los neutrones, perdón, a los átomos pesados que están a su alrededor y fisionar. Entonces, el agua en los reactores tiene dos funciones. La primera es refrigerar las varillas combustibles, pero también hacer que los neutrones pierdan energía para que puedan interactuar con los átomos pesados que se encuentran en el medio. Por eso hablamos de refrigerante y de moderador. Y ya vamos a ver más adelante un poquito de eso también. Y luego vamos a hablar de un concepto que es importantísimo, ¿no es cierto? La constante de multiplicación neutrónica, que va a determinar si un reactor es crítico o no. Esta constante se define como el número de neutrones en la población, en la generación siguiente, para el número de neutrones en la población actual, o la tasa de producción de neutrones para la tasa de pérdidas de los neutrones. Si la constante es menor que 1, se dice que un reactor es subcrítico. Si la constante es igual a 1, se dice que un reactor es crítico. Y si la constante es mayor que 1, se dice que un reactor es supercrítico. Una bomba atómica es un reactor supercrítico. La forma cómo se ordena, cómo se construye a la bomba, hace que este valor sea mayor que 1. ¿Qué tan mayor que 1? 1.5, 1.6. Un reactor, para que opere en estado normal, opera en forma crítica, pero no en 1. Trabaja en 0.99, 0.998, lo más cercano a 1, pero nunca 1. Cuando un reactor ya se acerca a 1.001, 1.002, se produce el disparo del reactor, ¿no? Entonces, de todas formas, nunca va a alcanzar valores tan altos de 1. Se diseñan siempre para que en el peor de los escenarios siempre tenga valores cercanos a 1.
Y un reactor subcrítico, por naturaleza, no puede sostener una reacción de fisión en cadena. Es decir, yo tengo que permanentemente suplirle neutrones para que permanentemente puedan generar electricidad. Hay un concepto interesantísimo en relación a los reactores subcríticos que no que sigue siendo más experimental que real, en el que en teoría se podría operar un reactor subcrítico siempre que se tenga una fuente permanente de neutrones. La ventaja es que si se cierra la fuente, ya no tendría reacción química, reacción nuclear, perdón. Ahora vamos a hablar de los reactores de pequeña y mediana escala. Como les decía, estos son los reactores que están ahorita actualmente como en la mira, ¿no es cierto?, de la comunidad científica y de la comunidad técnica, porque por las características que vamos a ver, ¿no es cierto? Entonces, tienen una capacidad máxima de 300 megavatios eléctricos. Me había olvidado de decirles, en un reactor nuclear vamos a tener una producción térmica y una producción eléctrica. Entonces, un reactor que produce 1000 megavatios eléctricos va a producir primero 3000 megavatios térmicos. Es decir, se va a perder un tercio de la energía y esto está ya determinado por las leyes de termodinámica. No hay cómo aumentar mucho más la eficiencia de un reactor que este 1 a 3. Entonces, si yo tengo, ¿no es cierto?, un reactor que produce 300 megavatios eléctricos, eso significa que tiene que haber producido primero 900 megavatios térmicos, es decir, 900 megavatios de energía que va a ser utilizada para evaporar el agua. La ventaja que tienen estos reactores es que están diseñados para que se fabriquen en masa y su despliegue sea modular. Van a tener características avanzadas de seguridad y pueden ser desplegados como plantas multimodulares y diseños que consideran diferentes conceptos tradicionales como moderados con agua o refrigerados con agua e innovadores, como les había comentado, ¿no es cierto? Refrigerados con sales fundidas, refrigerados con metales líquidos, con gases nobles, etcétera. La idea de estos reactores también es que los sistemas de control no recaigan tanto en sistemas automáticos o electrónicos, sino en sistemas naturales, en sistemas llamados pasivos. Entonces, por ejemplo, se diseña el reactor para que con la cantidad de agua que se disponga en el momento en que se para de emergencia, el agua presente sea suficiente para refrigerar todo el reactor. Este concepto, que parece básico, no está considerado en los reactores actuales. Entonces, en los reactores actuales, el diseño considera que si se pierde la energía, yo tengo que ver la forma de seguir inyectando agua en el núcleo para seguirlo refrigerando. Y si no puedo inyectar agua, tengo un problema. Eso fue lo que pasó en Fukushima. Ya no pude inyectar agua al reactor que necesitaba refrigeración y el resultado fue que el material combustible en el interior se derritió y liberó energía. No hubo una explosión nuclear, pero sí hubo una liberación de material radiactivo. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de una reacción nuclear? Primero, tenemos una reacción nuclear controlada. Esa es la razón por la que no vamos a tener una explosión nuclear de un reactor nuclear, porque en un reactor nuclear vamos a tener una liberación de energía muy limitada. En cambio, en la bomba atómica vamos a tener una liberación nuclear, una liberación de energía instantánea. Conceptos de diseño: reactores de agua ligera integrales, reactores de agua pesada. Ya habíamos conversado, reactores refrigerados con sales, reactores refrigerados con helio, reactores refrigerados con sodio. Y vamos a algunos ejemplos. Entonces, este que vemos aquí se llama el Academic Lomonosov Plotting, NPP, reactor nuclear ruso de 300 megavatios eléctricos que sirve como barcaza para producir electricidad. En Rusia este tema es bastante crítico porque hay zonas del vasto país en donde la red eléctrica no alcanza a llegar y la única forma posible de tener electrificadas esas zonas es con este tipo de elementos, ¿no? Tenemos también el reactor HTRPM de China, que es un reactor de demostración de alta temperatura que opera ya comercialmente desde diciembre del 2023 y genera 200 megavatios eléctricos. Este tiene la diferencia de que es moderado con grafito y es refrigerado con helio. Aquí vemos un esquema, ¿no es cierto? Esto es un reactor PWR. Aquí vamos a tener el núcleo del reactor. Los elementos combustibles ya no están ordenados en varillas, sino que están en forma de esfera, que cuando el reactor ya no está siendo utilizado o se tiene un paro de emergencia,
estas esferas caen a través de esta varilla de aquí o de este cilindro de aquí, de este canal por aquí, y en el momento en que caen pierden la configuración, la forma geométrica que tenían y eso hace que ya no pueda haber reacción nuclear. Y tenemos acá, ¿no es cierto?, el tema del helio que está siendo utilizado para producir vapor de agua. Al final es eso, ¿no es cierto? Yo lo refrigero con helio para alcanzar una una mayor temperatura y poder tener mayores temperaturas o mayores presiones en los vapores que voy a producir. Tengo el New Scale Power, reactor modular aprobado por la Comisión Regulatoria Norteamericana con una capacidad de 77 megavatios eléctricos por módulo. Esto es un PWR integral, es decir, que lo que se hace es integrar los generadores de vapor y todos los elementos del circuito primario y secundario en una sola estructura. Y obviamente está refrigerado y moderado con agua ligera. Y tenemos el ejemplo, ¿no es cierto?, latinoamericano, el reactor Karen, 100% diseño argentino. Es una tecnología PWR con enfriamiento pasivo, es decir, que sin caso de que exista un accidente, la cantidad de agua presente en el reactor va a ser suficiente para refrigerar el reactor y no tener escenarios Fukushima o Chernóbil, moderado y refrigerado con agua ligera. Y actualmente tenemos un prototipo en construcción en Atucha y existe ya interés de compra. Me parece que ya hay la manifestación de compra por parte de algún país del Asia, del Asia Central, ¿no? Países árabes. ¿Cuáles son las ventajas de estos reactores modulares y por qué son interesantes para nuestro medio? Porque vamos a tener costos iniciales más bajos, entre comillas, ¿no es cierto? Vamos a tener menores inversiones de capital inicial en comparación con reactores grandes, pero esto es mm, relativo. La idea es que conforme se vayan popularizando y se vayan produciendo en masa, vamos a tener mejores costos o mejor competitividad en costos. Porque actualmente un reactor pequeño modular cuesta más o menos 2.000 a 3.000 millones de dólares y un reactor grande cuesta 7.000 millones de dólares. Son cantidades igual de grandes los dos. La idea es que conforme se vaya masificando, los costos vayan entrando en economías de escala y se vayan haciendo cada vez más accesibles. Claro, para eso mismo se los diseña como una producción modular y estandarizada, es decir, que salgan de líneas de producción, que salgan de fábricas. La naturaleza modular también permite que vayamos haciendo crecimiento por fases, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, ponemos un reactor de 200 megavatios, alcanzamos a pagar eso, introducimos en la red, luego vemos que es rentable, podemos expandirnos a los 400 megavatios y a los 600 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Algunos diseños permiten cogeneración, por ejemplo, calefacción distrital, es decir, utilizar la energía para calefacción o para desalinización o para producción de hidrógeno, que está también, que es una alternativa amigable con el ambiente ahora como forma de transporte de energía. Eh, Obviamente vamos a tener empleos de alta remuneración, industria local, es claro, si se lo hace adecuadamente, ¿no es cierto? Si se mantienen esas visiones de 15 años más o menos de implementación de programas nucleoeléctricos. Y con una implementación suficiente, el costo nivelado de electricidad podría igualar a las plantas nucleares grandes. El costo de las centrales, ese no es un tema que domino mucho, pero sé que es competitivo en los países en donde ocurre o donde utilizan estas centrales, es competitivo, pero siempre puede haber energías más baratas que no necesariamente tienen la misma confiabilidad. Entonces, para Latinoamérica, ¿no es cierto? Estos reactores representan oportunidades significativas debido a los costos de inversión relativamente bajos, a los ajustes para redes pequeñas, al potencial para crecimiento de producción y el apoyo que podríamos tener de organismos como el Organismo Internacional de Energía Atómica, que ya de por sí nos ayudan, ¿no? Entonces, siempre hay proyectos con el organismo. De hecho, algunos de los profesores de la universidad están relacionados con estos proyectos, han trabajado, por ejemplo, en radiotrazadores, en estudios de fuentes hídricas, etcétera, que apoya el organismo. Como conclusiones, tenemos una demanda energética mundial que continúa creciendo.
La necesidad de descarbonizar las fuentes de energía es patente y evidente. Y para esto necesitamos un mix energético inteligente que considere energía nuclear como energía de base. Los SMRs presentan una ventaja técnica y económica y son inherentemente seguros, es decir, recaen en principios físicos más que en controles automáticos, mecánicos o electrónicos, y existen oportunidades para Latinoamérica frente a estas tecnologías. Y esto es lo que tenía preparado para hoy. Les agradezco mucho su atención y estoy listo para contestar las preguntas si sé la respuesta. Muchísimas gracias, Roque, por tu amplia experiencia y habernos transmitido lo que significaría la energía nuclear aplicado a a las diversas necesidades del país, como es en este caso el tema de carácter eléctrico. Estimados colegas y amigos, podemos iniciar el diálogo haciéndolo a través de la pantalla levantando la mano, a través de las aplicaciones del Zoom o a través de un mensaje. Podemos iniciar. Hay una noticia de último momento, apreciado Roque, en el cual la ministra de Electricidad y el viceministro de Electricidad, Fabián Calero, indican de que van a fomentar o van a plantear el tema de la energía nuclear. Esto es del día de hoy y que darán importantes noticias en las próximas semanas. El plan de ellos es invertir este tipo de energía para el sector eléctrico a través de 300 megavatios de energía nuclear al país y mediante un reactor modular. ¿Qué opinas de este tema? Bueno, creo que es interesante que estemos discutiendo esta posibilidad. Tengo, quisiera tener la certeza de que es una propuesta seria, ¿no es cierto? Y para que esto pueda llegar a buen término, como les digo, se tienen que seguir las hojas de ruta trazadas por el Organismo Internacional de Energía Atómica. No porque ellos nos obliguen, ¿no? No es que si no hacemos de esta forma no entramos o lo que sea, sino porque es una forma segura y adecuada y que sabemos que va a llevar a buen éxito. Entonces, hay que cambiar legislación, hay que capacitar a la autoridad reguladora nacional, tenemos que hacer el estudio de emplazamiento, dónde lo vamos a localizar al reactor, tenemos que hacer la socialización adecuada, ¿no es cierto? Porque un movimiento, una situación no comprendida y podemos tener manifestaciones de grupos que se oponen muy radicales y que no vamos a poder llegar a un adecuado entendimiento. Entonces, se necesita socialización, se necesita educación para que se comprendan las ventajas, se entiendan las posibilidades, se vea la seguridad inherente, se vaya por los reactores modulares para estar más seguros todavía. Y eso toma tiempo, o sea, decir que eso va a ser un tema que vamos a poder ver en los próximos 5 años no es realista. Tiene que ser 15 años al menos para ver ya, decir que vamos a llegar a tener un reactor en estado crítico y poder ya producir energía nuclear. Y es un trabajo que tiene que, si se decide ahora, tiene que empezarse ya esta misma noche, ¿no? O sea, hay que empezar a capacitar personal, a capacitar, como les digo, autoridades reguladoras, a formar grupos de investigación, etcétera. Ujú, Justamente esa era la inquietud porque tú planteabas de que entre 10 a 15 años requiere el tiempo para implementar un proyecto núcleo eléctrico. Y claro, en este momento el anuncio del gobierno eh, como que no da esas fechas y da a entender, de acuerdo a las noticias que publica el diario digital Primicias, de que se lo va a implementar de forma inmediata. Entonces yo creo que también a la ciudadanía tenemos que aclarar estos aspectos que tú muy claramente lo has dicho en esta noche, de que este tipo de proyectos, a más de la capacitación de personal, tiene que cumplir una serie de reglamentaciones nacionales e internacionales para poderlos implementar y que este tiempo es relativamente a mediano y largo plazo. ujú. Gracias, Roque. Fausto Mejía, por favor. Sí, buenas noches con todos. Felicito y agradezco por la conferencia a Roque Antonio. Yo quisiera mencionar lo siguiente. En primer lugar,
quisiera que nos aclare la información que se presentó al inicio de los 55 reactores. Esos 55 reactores entiendo que están en construcción, porque en el mundo hay un total de 412 aproximadamente reactores entre centrales nucleares y reactores de investigación. Y en ese cuadrito donde se señalaban los 55, se señalaba a Brasil y Argentina. Pero la verdad sea dicha que existen en América Latina 16 reactores de investigación repartidos a nivel de Sudamérica, México, Centroamérica, etcétera. Inclusive Jamaica tiene un reactor. Como anécdota, yo les quiero contar lo siguiente. Perú tiene también ya dos reactores de investigación. Chile tiene un reactor de investigación. Brasil y Argentina son los que más adelantados tienen este tema de energía nuclear para aplicaciones tanto de investigación como para centrales nucleares, para proyectos eléctricos. Jamaica tiene un reactor de investigación, como había mencionado. En el año de 1981-1982, con auspicio del Organismo Internacional de Energía Atómica, un equipo de multidisciplinario de profesionales ecuatorianos, entre civiles y militares, porque la energía nuclear, en este caso de los años que les comento, estos proyectos estaban bajo la supervisión y el cuidado del famoso Consejo de Seguridad Nacional. Se le tomaba como un aspecto de tipo bélico, pero la verdad no era ese. Pero, sin embargo, los que estaban manejando todo este tema era el Consejo de Seguridad Nacional, a través de una institución que existía aquí en el Ecuador, que era la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, que ya no existe. En esos años de este grupo multidisciplinario, fuimos a prepararnos en diseño de instalaciones nucleares. Y luego de 2 años de preparación venimos con un proyecto que era un reactor de investigación de 3 megavatios de potencia. Y lo que tú mencionaste, Roque, la ingeniería básica y luego de detalle de una instalación nuclear tiene que ser en periodos no cortos, sino largos, empezando con lo que tú manifestabas, encontrar un lugar en donde se va a implantar esta instalación nuclear y hacer primero un estudio de emplazamiento, que tú lo mencionaste. Y fíjense ustedes que en el Ecuador, siendo un país de alto riesgo sísmico, este estudio de emplazamiento tiene que hacerse con mucha rigurosidad. Y este estudio se lo hizo, lamentablemente, eh, con condiciones que no eran las óptimas. Se escogió un sitio para construir este reactor de investigación en el sector de Aloac, en la hacienda Aychapichu, al lado de un fuerte militar. Y ahí recuerdo yo que la tesis de nuestro amigo exdirector de geofísico, el ingeniero, se me va el nombre, conocido por todos nosotros, él hizo el estudio de microfísica de ese sector y encontró ahí algunas fallas geotécnicas, geológicas, que no permitían realmente hacer la construcción de un reactor de investigación en ese sitio. Sin embargo, el interés que había en el país en esos años, se presentó este proyecto de 3 megavatios de potencia, el diseño de la ingeniería básica y de detalle en el gobierno de León Febres Cordero. A esa época, este reactor de investigación costaba $300,000 el de investigación. Y el ingeniero Febres Cordero, en una reunión en donde se le presentaba el proyecto, dijo que con esa plata
él construía su famoso proyecto de vivienda, plan, techo y empleo. Se hicieron las construcciones de laboratorios en ese sector que porque gestiones del Ministerio de Defensa se escogió con un emplazamiento que no era el óptimo para hacer ahí el Centro de Estudios Nucleares del Ecuador. Y se construyeron varios laboratorios que eran los que iban a complementar ese centro que tenía como construcción central este reactor nuclear de investigación. Y uno de los primeros laboratorios que se construyeron fue el de dosimetría secundaria normalizada, en el cual se, se montó, se instaló una bomba de cobalto 60 para calibrar equipos de radiaciones como son los utilizados en hospitales o en consultorios o en laboratorios radiológicos. Y otros eh, laboratorios que tenían que ver con geotecnia, que tenían que ver con división de los isótopos, eh, 9 laboratorios que no recuerdo ya los nombres específicos. Yo participé en ese proyecto hasta 1992. Sí, en todo caso, se desperdiciaron recursos para fomentar el uso pacífico, en primer lugar, de energía atómica. Perú, los profesionales de Perú compartieron con nosotros esa preparación y ellos ya tienen 2 reactores de investigación, con la posibilidad de que esos reactores de investigación, entre comillas, por ser también parte de secretos de Estado, puede ser también luego fomentado en términos bélicos. Entonces, el tema este de la energía nuclear a nivel del país, con esta última noticia que nos acaba de mencionar Patricio, es solamente un anuncio de tipo político. Ni siquiera un reactor de investigación se pudo realizar la construcción como un proyecto piloto y mucho más uno de generación eléctrica. Podemos seguir comentando, pero quiero dejar ahí mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Fausto. Interesante su experiencia porque en realidad todavía existen las instalaciones de Achapicho. Obviamente toda la visión que se tenía no se implementó. Existe el laboratorio de calibración secundaria que todavía Así es. ofrece los servicios y todavía nosotros como yo trabajo en la fuente de cobalto de la Poli, ¿no? Y Sí, nosotros sí. nuestros detectores siempre los mandamos allá para que los calibren. Pero claro, esa instalación actualmente es el repositorio nacional, ¿no? Hay todas las fuentes huérfanas que se tuvieron hasta el año 2012, 2013, creo, están ahí guardadas y almacenadas. Y hay que cambiar algunos temas de la legislación nacional, porque nuestra legislación actualmente no permite el almacenamiento de material radiactivo. Entonces, si vamos a tener un reactor Hay un nuclear, búnker. Así es. necesitamos tener un espacio en donde vayamos a poner el material radiactivo que terminemos de utilizar, ¿no? Entonces, también hay que pensar en eso, dónde se va a poner ese material. Sin embargo, yo sí creo que es interesante que se discute el tema, ¿no? Al menos está Ujú. presente y lo están poniendo en la mesa de diálogo. Creo que la misión como universidad y como profesionales es intentar orientar, ¿no es cierto?, la opinión del público hacia la realidad, o sea, las ventajas, las posibles desventajas, la realidad tal cual es de esta tecnología. Y eso solamente se logra con mm, una adecuada campaña de educación. Yo creo que ese debería ser el primer objetivo, ¿no? El primer objetivo, convencer a la gente de que la tecnología es viable, de que la tecnología puede ser utilizada en el país y de que vamos a tener beneficios de utilizar esta tecnología. Eso, muy Gracias, amable. Fausto y Roque. Sebastián Sarasti dice,
El Salvador va a comprar los reactores de Atucha. ¿Tienes alguna información sobre ese particular que lo expone No, Sebastián? en realidad no, le agradezco a Sebastián por esa información. Sabía que los reactores de Argentina estaban también siendo, habían manifestado interés algún país de Asia Central, como les había comentado. No me acuerdo si era Emiratos Árabes o alguno de esos países, no recuerdo bien. Pero Ulpiano sé que García, ahorita, pero lo importante, lo que sí es innegable es que tenemos un reactor, el reactor Carem en construcción. Eso ya es un hito importantísimo, porque la construcción de ese reactor, que es ahorita una construcción de demostración, es un logro de un país latinoamericano. O sea, si ellos pueden, ¿por qué el resto de países latinoamericanos no? Lo que creo es que hay que hacerlo, hay que acercarse con estrategia, ¿no? Entonces, que no sea el resultado de un capricho, porque probablemente tal vez sea mejor que nosotros compartamos central con algún otro país. No sé, se me ocurre a mí, pero deberíamos acercarnos con estrategia, con estudios, con, con técnica, ¿no es cierto?, al tema. Ujú. perfecto. Ulpiano García desde Cotacachi te agradece y te felicita por esta novedosa exposición científica sobre la energía nucleoeléctrica. Te pregunta dos puntos. ¿Cuál sería el impacto de la energía nucleoeléctrica en el cambio climático? Y la segunda, ¿el Ecuador estaría en capacidad de implementar la energía nucleoeléctrica y estaremos preparados para este cambio? Ya, bueno, el tema del cambio climático depende principalmente de la emisión de CO2. La energía nuclear es una energía que produce muy poco CO2, comprobado, ¿no es cierto? Tenemos la situación de los desechos radiactivos, que tiene que ser un tema que se tiene que abordar técnicamente. Existen soluciones para esos desechos radiactivos, soluciones probadas, técnicas, ¿no es cierto?, que viabilizan el uso de la tecnología. Y permítanme un momentito, por favor, mil disculpas. Se te fue el audio por si acaso. Tengo que hacer un cambio de lugar, me dan solo 2 minutitos y continúo. Permítanme 2 minutitos, mil Sí, no te disculpas. preocupes. Roque estaba un poco agripado y por eso anda tosiendo. Nos pidió desde el inicio una disculpa. Esperémosle un momentito para que se reintegre. Bueno, el tapete es muy claro y en el tapete todo está servido como quien dice. Ahí tenemos energía nuclear, que conforme lo ha planteado Roque, es a mediano y largo plazo. No es un tema de campaña electoral y así sucesivamente. Roque, nuevamente. Muchas gracias, mil disculpas por la interrupción. Les decía entonces que la energía nuclear es una fuente viable para combatir el cambio climático, ¿no es cierto? Es una fuente real, una fuente viable para este propósito. Así lo muestran los datos. Siempre uno puede tener las opiniones pertinentes, pero los datos lo muestran así. Ahora, la pregunta de si el Ecuador está en capacidad de implementar o no, eso ya es más subjetivo. Yo creo que si nosotros somos una nación que puede formar profesionales de alto nivel, como los que estamos aquí presentes, que hemos trabajado con diferentes profesionales en diferentes capacidades alrededor de todo el mundo. Yo creo que sí somos capaces de implementar esta tecnología y de llevarla bien y de tener buenos resultados con ella. El tema es que, como todo, tiene que ser un esfuerzo serio, ¿cierto? Entonces, lo primerito es, insisto, eh, encontrar a los profesionales, capacitar a los profesionales que van a dar el licenciamiento de la instalación. Porque la instalación tiene que ser licenciada aquí en el país, es decir, tiene que haber un grupo de profesionales aquí en el país que revise los diseños, que revise los estudios, que revise los cálculos y que diga, sí, esta central va a funcionar. Y eso es un tema no menor, o sea, necesitamos tener esos profesionales, tener que esa revisión y estar seguros de que cuando vayamos a construirla, vamos a estar trabajando con un tema serio. Entonces, yo pienso que sí es posible. Yo creo que si seguimos estos 10 a 15 años, vamos a estar en capacidad. Pero tiene que ser un tema serio, o sea, tiene que ser una cosa muy seria, ¿no es cierto? Porque si no es una cosa seria, si damos un paso en falso y no nos va muy bien,
ya vamos a quedar lastrados, entonces ya vamos a quedar con el tema de se intentó, no se pudo, como lo comentó Fausto, ¿no es cierto? O sea, ya tenemos una experiencia negativa, ya existe esa referencia y ya se puede entrar en dudas y entramos con un tema más grande todavía, ¿no? Entonces, creo que la respuesta a la pregunta pasa por la seriedad que debemos tener en el tema y por las capacidades ecuatorianas que yo no dudo, ¿no? O sea, somos capaces de todo, de muchas cosas. Eso yo creo que creo que todo lo tenemos claro y creo que es un tema así, ¿no es cierto? Eso le podría comentar. Gracias, Roque. Tal vez para complementar, la legislación ecuatoriana debería poner como política de Estado y no política de un gobierno, ya que Claro, eso es así. O sea, justo cuando nosotros pasamos por la academia y nos formamos en estos temas, una de las cosas que nos dicen es que tiene que ser política de Estado. No necesariamente manejado por el Estado, ¿no? Eso ya es otra discusión, pero tiene que haber una decisión a largo plazo. O sea, si ya cambian de gobierno, si ya cambian de autoridad, que sigamos caminando en ese sentido. Tiene que ser así. Eso es lo que se logró en Francia, ¿no es cierto? En Francia es una política de Estado y se mantiene, y lo mantienen, y es una potencia, ¿no? Ujú. debería ser el INESEL nuclear, que fue alguna vez el INESEL eléctrico a largo plazo, que lamentablemente vino un gobierno y lo cerró. Pero bueno, ese es otro tema de análisis. Jefferson Sandoval te quiere preguntar. ¿Te gusta Claro. Jefferson a los tiempos? Qué gusto, Patricia, qué gusto poder acompañarles y gracias por la invitación al Colegio de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Poli. Pues encantado de poder escucharte, Roque. Excelente tu explicación. Bueno, primero una pregunta en foro abierto. ¿Por qué es tan impopular la energía nuclear? O sea, los que un poco tenemos el privilegio de poder leer, de poder aprender, de poder haber eh, llegado hasta cierto nivel de conocimiento y poder entender cómo funciona la generación de energía. Sabemos que es una de las viabilidades ambientales, técnicas y eficientes de generación que tenemos en todo el mundo. Sin embargo, de manera popular la seguimos teniendo bastante miedo, ¿no? O sea, nos genera bastante rechazo a nivel popular. He visto encuestas que se trabaja sobre ello y les da mucho temor y entiendo obviamente, se arrastra temas de Chernóbil y todas estas cosas que, bueno, ya no han nada que ver que esa generación nuclear para la que existe hoy. Sin embargo, eh, ¿qué podemos hacer o qué es lo que se podría plantear desde la perspectiva de la academia, de grupos sociales, para poder también trabajar desde ese punto? Porque va a llegar en la situación en donde si es una propuesta real la que tiene el gobierno, que ojalá no sea solamente demagogia, que en 5 años ya se intente comenzar a hacer, que eso es lo que técnicamente sería viable, pues eh, ¿cómo se puede aportar a que esto vaya siendo socialmente mejor aceptado? Porque si no va a haber un rechazo y va a ser un problema. Va a ser plata botada y va a ser un elefante blanco, igual que hemos visto con otras obras. Y la otra directamente para Rock. Teniendo en cuenta que para los reactores de cuarta generación que prometen consumir desechos nucleares existentes, ¿qué avances se ha logrado en la reducción efectiva de la vida media de la radiotoxicidad de estos residuos? Tú, que eres experto en eso, que nos des una manito, porque esa información necesitaría para yo poder conversar dentro de mis núcleos, extender un poquito más el tema y poder explicarles cómo hoy se está manejando esta situación. Gracias a todos y un gusto estar aquí en la... Bueno, en relación al primer tema, la razón fundamental por la que creo yo tiene esta mala fama es por cómo fue expuesta la primera vez a la población, ¿no? O sea, la primera experiencia que tiene el mundo sobre la energía nuclear es la bomba atómica. Y no podemos decir que o sea, no hay cómo matizar eso. El uso de la bomba atómica fue cruel, fue dañino. Yo les recomiendo, si pueden buscar, hay una revista que se llama The New Yorker, en donde están algunos relatos sobre sobre el impacto de la bomba, ¿no? Y eso lo pone a uno en perspectiva, o sea, no puede ser matizado, es un tema muy fuerte, ¿no?
Y luchar contra ese tema sí es complicado porque ya está marcado en la psique cultural de todo el mundo. No podemos borrar eso y decir no pasó o querer fingir que no pasó. Y una vez dicho eso, ¿no es cierto? Yo creo que la solución pasa por acercar la tecnología a la población. Porque nosotros, es cierto, no tenemos una industria nuclear, pero sí utilizamos la energía atómica. La utilizamos en la radiación, en los rayos X, la utilizamos en los radiofármacos, la utilizamos en la industria, o sea, la utilizamos en muchas actividades y en muchos ambientes. Entonces, yo creo que si podemos llevar a la población hacia esos ambientes y mostrar cómo es el uso responsable de la energía, qué beneficios tiene sobre ella, podemos cambiar la percepción. Y también tenemos que tener claro que la tecnología por la que tenemos que optar no puede ser la misma tecnología que está operativa actualmente. Tienen que ser los reactores pequeños, modulares o de la nueva generación, que son inherentemente seguros, que tienen otros conceptos de diseño, que están pensados en otra forma para producir electricidad. Los diseños de los 60, de los 70 y hasta los 80, que son los que actualmente están funcionando, fueron pensados para ser producidos, para ser utilizados en submarinos de guerra. Y entonces ese concepto es el que se traslada a las plantas nucleares y claro, no, es un diseño complicado, es una máquina sumamente compleja de manejar, tiene muchos elementos que pueden fallar, tiene muchos mecanismos en los que recae, y eso no deberíamos optar por esa tecnología, sino por tecnologías nuevas que son inherentemente seguras, que utilizan enfriamientos pasivos, que tienen seguridades inherentes, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, asegurarle al público no como una promesa vacía de decirles, no, esto no puede pasar y después sí pasa, sino con conocimiento de hecho, con la ciencia en la mano, con la física en la mano, decir, estos reactores no son iguales a estos que tuvieron estos problemas y en estos reactores no pueden ocurrir estas cosas. Con la misma categoría que yo les digo, no puede haber una explosión nuclear en un reactor nuclear porque la naturaleza no lo permite, o sea, la física no permite que eso ocurra. Eso en cuanto al tema de socialización. Creo que eso tiene que ser también política de Estado. Si el Estado está decidiéndose por eso, debería haber campañas de promoción, debería haber campañas de difusión, deberían haber videos, deberían haber cápsulas informativas, debería haber como es, eh, videos de TikTok y todo ese tipo de cosas. O sea, tiene que haber un gasto importante en eso, ¿no? Porque eso no sale de la nada y necesariamente se tiene que hacer. Si es una decisión, tiene que también ir acompañado de eso. En relación al tema de los reactores de cuarta generación que consumen menos combustible, o sea, que producen menos elementos de larga vida, de larga y muy larga vida media, ¿no es cierto? El plutonio, el cesio, el americio. eh, Hasta donde yo sé, todavía son bien experimentales, ¿no es cierto? El tema de los quemadores de actínidos, que es el que yo les comentaba que funciona en situación subcrítica, ¿no es cierto? Es un reactor que no opera de forma crítica, está por debajo del uno en la constante de criticidad y por lo tanto siempre necesita una fuente de neutrones que vaya impactando sobre estos materiales. En principio, ahí nosotros podríamos poner material utilizado en los otros reactores, material que ya fue utilizado en otros reactores, y seguir sacando energía de ellos y producir material o quemar exactamente estos actínidos, es decir, mm, transformarlos en otro material que tienen una vida media menor. Ahora, esa aproximación sigue siendo bastante teórica hasta donde yo sé. Lo que la aproximación que se está utilizando ahora es más bien utilizar menos material, ¿no es cierto? O sea, tenemos todavía estos materiales de vida larga y muy larga, pero en menor cantidad. Si vamos a tener una planta de 300 megavatios eléctricos, produce mucho menos que una planta de 1000 megavatios eléctricos. Claro, si vamos a trabajar en forma modular, igual vamos a tener el problema, ¿no? Entonces, por eso, de todas formas, tenemos que pensar en un emplazamiento, en una zona donde vamos a utilizar, donde vamos a depositar eventualmente el material utilizado. Pero a mí me gustaría comentar que la naturaleza utiliza la misma aproximación que nosotros proponemos. O sea,
Enterrar el material a un nivel y en una situación que va a asegurar estabilidad es como la naturaleza almacena el material radiactivo de larga y muy larga vida media. No está en la naturaleza dispuesto en todo lado, está en las minas, está enterrado. Lo mismo que estamos proponiendo nosotros, sino que tiene que hacerse estudios adecuados, asegurarse de que el material radiactivo no va a migrar hacia fuentes de agua, no va a migrar hacia la superficie, pero es la misma aproximación. Perfecto. Barco Acuña, por favor. Está sin audio, Marco. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Un gusto y felicitaciones, Patricia, por mantener estos espacios para poder conversar como temas tan interesantes como este de la energía atómica y que, claro, a veces desde ciertas esferas se lo está tomando muy ligeramente, creemos, ¿no? Como muchas cosas y que ya lo han expuesto previamente. Es importante que se lo tome de manera seria, profunda y que nuevamente, o sea, parta de la construcción de una normativa y de una estructura institucional que pueda manejar, estudiar y desarrollar este tipo de energías, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, claro, debemos pensar en cómo se va a insertar dentro de una matriz energética, que es lo que ha generado mucha expectativa en estos últimos tiempos. Y dentro de eso, claro, ver la evaluación de toda la tecnología que requiere ser implementada, los costos, los tiempos, la sustentabilidad en la parte misma económica, en la parte inclusive ambiental, ¿no? Y en este caso también ahí viene una pregunta mía. ¿Qué tan fácil, costoso y estratégico puede ser el conseguir los reactivos, ¿no? La materia prima para poder generar este tipo de energía? Entonces, ¿y qué tan estratégico y dependiente puede ser para el país primero el conseguir estos materiales y luego, algo ya lo había señalado, el manejar y el depositar finalmente todos los residuos, ¿no? Entonces, esa era como mi pregunta y qué bueno poder estar conversando de una manera seria, sustentada en este espacio. Muchas gracias. Ya, el tema del ciclo del combustible es también un tema extenso, es un tema bastante amplio y tiene igual varios profesionales involucrados. Y desde mi perspectiva, lo lógico sería que nosotros utilicemos el material combustible fabricado externamente, ¿no? Eso significa que nosotros tendríamos que exportar el material combustible que, si no me equivoco, y todavía sigue siendo así, se produce principalmente en Kazajstán, en el Oriente Medio, pero también tenemos proveedores en Canadá, me parece, y si no me equivoco, también en Argentina. Entonces, deberíamos optar por eso para que seamos, creo, competitivos, ¿no? Pero yo no domino ese tema, ¿no es cierto? O sea, deberíamos hacer el estudio financiero y ver cómo vamos a aprovisionarnos del material combustible. Porque en principio el país tiene minas de uranio, tiene reservas de uranio, existen reservas de uranio y entiendo que incluso han habido estudios de cómo recuperar ese uranio. Claro que siempre estudios a nivel de laboratorio, ¿no? Pero hay que hacer el análisis, o sea, tenemos que sentarnos a ver costo-beneficio. Es más costoso hacer la minería, producir nosotros mismos el combustible, tener las instalaciones de enriquecimiento de uranio, porque el uranio que sale de las minas no es el uranio que vamos a utilizar, tiene que ser uranio enriquecido. El enriquecimiento de uranio es un proceso es un proceso que demanda gran cantidad de energía. Tanto es así que se dice que se tiene una central nuclear para producir el uranio enriquecido, ¿no? Entonces, probablemente desde ese punto de vista sea más barato utilizar el producto fabricado externamente que minar nosotros. Yo creo que iría por ahí en realidad. Y luego, claro, como les había comentado, una vez que el combustible ha sido utilizado, eh,
el camino que están trabajando ahorita la mayoría de países, que no es un camino definitivo, ¿no es cierto? Es almacenar el material combustible cerca de la planta en contenedores adecuados, seguros, durante un tiempo hasta que se defina dónde va a estar el repositorio geológico profundo. Pero necesitamos también definir nosotros eso, dónde vamos a poner nuestro material. Si optamos por un repositorio geológico profundo, tenemos que igual hacer el estudio de emplazamiento, ver dónde vamos a ubicar, dónde vamos a construir, hacer la inversión de eso. Actualmente nuestra legislación no permite mantener material radioactivo de desecho en el país. Entonces, es una de las cosas que hay que cambiar o tal vez ver si también nos conviene que el material una vez que es utilizado sea devuelto al país de origen. Entiendo que en algunos reactores de investigación se hace así, pero al hacer esto estamos perdiendo oportunidad de trabajar con energía, porque el material que se utiliza todavía tiene energía que puede ser potencialmente reutilizada. Entonces también o sea, eso yo no tengo la respuesta porque eso es parte del programa núcleo eléctrico. Hay que definir cuáles van a ser estos caminos, de dónde vamos a aprovisionarnos del material, qué vamos a hacer con el material una vez que lo hayamos utilizado, si vamos a hacer un almacenamiento geológico profundo aquí, en dónde lo vamos a ubicar, cómo vamos a conseguir los fondos para ese almacenamiento geológico profundo. Lo que yo sí me mantengo es que esa respuesta del almacenamiento geológico profundo es una respuesta segura. No es como en algunas circunstancias dicen de una forma muy trivial esconder la basura bajo la alfombra. No es así, es un tema mucho más técnico, mucho más serio y es una respuesta real. Como les digo, es la respuesta que la naturaleza propiamente utiliza. Eso. Perfecto. Washington Castillo del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Manabí. Roque Antonio, felicitaciones por su brillante exposición. Si tuvieras que construir un reactor nuclear para suministrar energía eléctrica para nuestro país, ¿dónde lo ubicarías geográficamente? Esa sí es una pregunta complicada, porque yo primero no tengo los conocimientos de geología que necesito tener para poder ubicar exactamente el reactor. También sé que estos reactores nuevos modulares también están diseñados para soportar más mm, situaciones sísmicas más severas, ¿no? Entonces, tal vez ya no es tanto el tema de que sea sísmico o no sea sísmico un criterio definitivo, pero tenemos que asegurarnos de que esté a lo más seguro. Entonces, tendría que ser una zona donde no hay muchos terremotos, que es medio difícil en el país, pero que no es imposible. Tiene que ser una zona donde haya una cantidad de agua adecuada, no excesiva, también para poder refrigerar el reactor. Y sobre todo, tiene que haber la aprobación de la población en donde lo voy a implantar. Pues si no tengo el apoyo de la población, no me va a ir bien. Entonces, la respuesta a esa pregunta es una respuesta que tiene que salir del estudio de emplazamiento y del programa núcleo eléctrico que se plantee. Félix Vaca, por favor. Bueno, buenas noches. Realmente nosotros somos un grupo de ingenieros civiles, ¿no? Y por eso yo, de hecho, lo primero cuando yo veo estas cosas en lo que cuanto compete a nosotros, estamos hablando del tema sismo resistencia. Entonces, el nivel, una central de este tipo no tiene que ocurrirle absolutamente nada ante un efecto sísmico. Tiene que ser lo que se llama el nivel de desempeño de ocupación inmediata. Entonces ahí yo no puedo dejar de pensar y preocuparme de este tema, ¿no? Porque, y de acuerdo a la última pregunta, ¿dónde se ubicaría? Porque el asunto es que nosotros deberíamos ubicar donde sea la menor la amenaza sísmica. Nosotros estamos muy sujetos a amenaza sísmica y todo el país está sujeto a amenaza sísmica. Y por tanto, él tendría que estar ubicado en un sitio, obviamente, donde haya agua, donde haya todos los elementos, pero además tiene que ser donde no existan fallas geológicas, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante. Ahora, lo que a mí me preocupa, por ejemplo, es que parece ser que los hospitales se han ubicado en los sitios de mayor amenaza sísmica. Es una cosa contradictoria que pasa aquí en nuestro país.
porque no existen unos estudios de zonificación sísmica, peor de microzonificación sísmica. Ya podemos ver lo que casi pasa en Japón, que por el hecho de un tsunami, un maremoto, realmente se echó a perder el sistema de refrigeración y podía causar un accidente fatal. Ya sabemos lo que pasó en Chernóbil, por eso es que por esta incertidumbre hay una tendencia mundial de ciertas personas a oponerse a este tipo de elementos, ¿no? de este sistema de producción por el alto riesgo que existen. Entonces, esa es mi preocupación, ¿no? Y ojalá, si es que se llegara a esto, yo sí desearía que se haga, pero tiene que hacerse primero buscar un lugar donde el riesgo sea mínimo y además la estructura tiene que tener un altísimo índice no tiene que ser vulnerable absolutamente a ningún efecto. No puede causarle, pero absolutamente ningún daño, ¿no? Porque parece ser que hablando, por ejemplo, de vulnerabilidad sísmica, lo que yo he visto es que, hablando de patologías, los hospitales son los más expuestos a colapsos. De hecho, por ejemplo, en Bahía hace unas décadas hubo, lo primero que se cayeron fueron los hospitales. Entonces, esa es mi preocupación, ¿no? Sería bueno de que estudiar todo este tema, la vulnerabilidad, buscar la amenaza mínima y ver una estructura que sea, pues, indestructible prácticamente ante cualquier amenaza de todas las que tenemos aquí, pues tenemos volcanes, tenemos, incluso nosotros tenemos amenazas andrógenas, porque de pronto una manifestación ahí puede llegar digamos, a afectar, o sea, todas las amenazas que existen, incendios y todo lo demás, ¿no? Gracias. Al- Muchísimas gracias, Félix. Y claro, yo estoy de acuerdo con usted, hay que hacer el estudio, tiene que definirse adecuadamente los sitios. También parte del estudio de la decisión esta del programa nuclear eléctrico tiene que ver con el tema de la seguridad física, asegurarnos de que se opera seguro, de que no se van a robar las fuentes, etcétera, ¿no? Entonces, como yo partí diciendo, es un tema amplio. Hay diferentes profesionales involucrados. Yo tengo conocimiento de una parte, hay gente que sabe otras partes. De todas formas, a mí me parece que es súper bueno que el país lo esté discutiendo y que vayamos hacia un estudio seguro, hacia un análisis concreto y una respuesta que sea basada en ciencia, ¿no? O sea, no una respuesta que sea no definitivamente o sí bajo toda circunstancia, sino que se base en los datos y en la situación real. Perfecto. Bueno, tengo tres dudas nada más o tres inquietudes. En tus gráficos decía en el año 2000 la energía nuclear se aplanó. En la curva de ascenso comenzó a ser plana. La pregunta sería, ¿cuál crees que sea la razón? La segunda, tú hablabas de que un reactor nuclear te da, vamos a poner un ejemplo, el 90% o el 100% térmico y solo el un tercio se lo puede utilizar como eléctrico. Es decir, hay un factor de planta bajísimo, llamémoslo así en términos un poco generales. Y la última, también nombrabas de que existen barcazas nucleares. 30 megavatios creo que pusiste una de ejemplo. Si son mucho más seguras técnicamente hablando, tú hablabas también de que son económicas, ¿por qué no pensar en esas alternativas? Gracias. La primera pregunta, a partir de los años 90, a finales de los 80, después del accidente de Chernóbil, se presentó lo que se llamó la moratoria nuclear. Entonces, los países que tenían centrales decidieron no producir nuevas centrales, a excepción de Japón. Japón no tuvo la moratoria nuclear y seguía produciendo centrales después de los 90. Y esa es la razón que yo supongo por la que se ve ese aplanamiento, ¿no? Hacia los años 90, 2000. La moratoria nuclear que si terminó hacia el año 2020, 2021, después de la pandemia, ¿no? Porque
Estábamos experimentando un renacimiento nuclear hacia el año 2010, 2007 y luego pasó lo de Fukushima, que ralentizó un poco, pero que las necesidades mundiales demostraron que no se puede dejar de lado, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se ralentizó un poco, de todas formas se retomó. Y ahora vemos, como te digo, China genera o construye centrales nucleares en gran cantidad y está también optando por el tema de los reactores modulares y pequeños, tanto de investigación como para la venta. Y Estados Unidos también tiene nuevas plantas nucleares aprobadas y en construcción. Estados Unidos que tuvo una moratoria nuclear bien larga, ¿no? Entonces, esa es la razón, la primera, la respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta ahorita me la olvidé, ¿me la puedes recordar, por favor? El audio. Te decía sobre la eficiencia, tú decías Ah, se sí. generan 900 térmicos y Sí, o sea, 300 3000 megavatios térmicos producen 1000 megavatios eléctricos. Esto es porque el proceso de producción eléctrica está sujeto a un ciclo termodinámico. Si no me equivoco, el ciclo, ahorita no recuerdo, pero es un ciclo termodinámico. Entonces, la eficiencia del ciclo termodinámico está basada en la temperatura más alta y más baja del ciclo. Entonces, yo puedo incrementar las eficiencias haciendo que las diferencias entre las temperaturas más bajas y más altas, es decir, la temperatura a la que produzco el vapor y la temperatura a la que condenso el agua, estén cada vez más distantes una de otra. Por eso trato de tener siempre temperaturas más altas en el refrigerante. Pero la termodinámica me dice que no importa lo que yo haga, no importa qué tan lejos esté, las dos temperaturas, voy a tener un límite. El límite determinado por el ciclo termodinámico. Un ciclo termodinámico es como un rectángulo, ¿no? Y entonces el área de ese rectángulo determina la eficiencia energética. Y el rectángulo ya tiene unas áreas definidas, lo que yo puedo es hacer un poquito más grande al rectángulo, aumentar un poquito la eficiencia, pero no me puedo ir indefinidamente porque físicamente no es posible. Ahora, es cierto que yo tengo una gran cantidad de energía, entre comillas, desperdiciada, pero existen conceptos en los que yo podría utilizar esa energía para otras cosas, ¿no? O sea, para, por ejemplo, desalinizar el agua, para producir hidrógeno, etcétera. Y si eso les parece que es poco eficiente, mm, deberíamos pensar que de todas formas la cantidad de energía que se libera es tan significativa que esa poca eficiencia ya es suficiente para hacerlo rentable. Esta forma de producir electricidad es una forma de utilizar la energía nuclear eléctrica, ¿no es cierto? Es la tradicional. Tengo una fuente de calor que genera vapor y yo muevo con ese vapor muevo unas turbinas. Pero hay otras formas. Entonces, por ejemplo, en las baterías que utilizan en el espacio, tienen unas fuentes nucleares que generan una gran cantidad de calor en un material metálico. Y esa cantidad de calor es tan alta que hace que los electrones de la superficie se liberen. Y cuando ya tengo los electrones liberados, lo que tengo es una corriente eléctrica. Pero claro, la eficiencia de ese tipo de baterías es aún menor, es del 1 o del 2%, o sea, el 90% de la energía se pierde, pero tengo energía prácticamente infinita, ¿no? Y con eso funcionan los robots que están ahorita ya en Marte y etcétera. No, no es solamente energía solar, ¿no? También tienen estas baterías nucleares. Ujú. Y la última pregunta, La última era sobre las barcazas. bueno, en ese tema yo creo que todavía es un tema relativamente nuevo. No creo que están disponibles en gran cantidad como para decir contratemos barcazas nucleares y que vengan barcazas nucleares al país, pero no tengo mayor información al respecto. Yo sé que deben ser reactores modulares y de pequeña escala. Rusia está en este concepto desde hace 10 años. Finalmente ya han podido desplegar una, pero yo no creo que estén en suficiente cantidad como para poder utilizar eso como una fuente viable. Aunque yo había escuchado a algún experto en energía que decía que también se podría optar por eso, pero no tengo información del mercado porque no me desenvuelvo en ese tema diariamente. Ujú. Perfecto, Roque. Si no hay más inquietudes, no nos queda más que agradecerte profundamente, Roque, por tu magnífica exposición y todas las respuestas que nos has dado y nos has aclarado.
Definitivamente este tema de la energía nucleoeléctrica es un tema novedoso que está en el tapete de los ecuatorianos y que creo yo de que en algún momento se lo debe implementar, no como se lo ha hablado últimamente de que es de forma inmediata, sino prácticamente a un mediano y principalmente a un largo plazo. A nombre de los 29 colegas y amigos que estuvimos presentes en esta noche, te agradecemos. Invitarles para la próxima semana con una nueva charla del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional. Recordarles de que al igual que todas las charlas y conferencias que las damos, se suben al canal YouTube de JICA EPN y las pueden revisar para seguir curioseando de estos diferentes temas para aplicar en nuestras profesiones y obviamente para ampliar el conocimiento que principalmente a los ecuatorianos latinoamericanos nos hace mucha falta todavía. Agradecerte profundamente, Rocky, y a todos ustedes un buen fin de semana, Muchas que lo gracias, hasta luego, disfruten buenas y que noches. pasen muy bien. Y mejórate de tu salud, Rocky. Gracias, hasta luego. Gracias. Un abrazo, cuídense mucho. Gracias, Patricio. Gracias a Chao, todos. chao. Gracias, muchachos. Chao, Gracias a todos. Pepe. Chao, Marco. Chao, Gracias. Jefferson. Chao, chao. Qué gusto.